La Revolución Norteamericana. A lo largo de la historia, el papel de la prensa y de las distintas formas de comunicación han sido fuertemente implicados en procesos revolucionarios, y como era de esperarse, también lo fue con la Revolución Norteamericana, puesto que la prensa fue considerada un factor fundamental para dicho acontecimiento. La Revolución Norteamericana se inspiró en el precedente británico, la Revolución Gloriosa del siglo XVII, y constituyó una de las fuentes de la Declaración de la Independencia norteamericana. La difusión de ideales revolucionarios en Norteamérica se dio de diversas formas, entre ellas por medio de panfletos e incluso periódicos. Cabe recalcar que para el año 1775 ya había en las colonias americanas 42 periódicos diferentes, como el New York Journal, el Philadelphia Every Post y el Massachusetts Spy. Fueron quienes se encargaron de informar sobre la causa revolucionaria, puesto que fueron dichos periódicos los encargados de describir las atrocidades cometidas por el ejército británico. Además, Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, afirmó que sin periódicos la Revolución Norteamericana nunca se habría producido. Principales escritores de los diarios norteamericanos. James Franklin creó el primer periódico norteamericano. En el mismo diario, también Benjamin Franklin empezó a escribir. John Adams fue un diplomático, político y escritor. Gordon Bennett trabajó por primera vez como un escritor independiente de papel y después de eso se hizo editor asistente de la New York Courier. Joseph Pulitzer es el principal exponente del amarillismo en Estados Unidos junto con William Randolph Hearst. Los primeros diarios norteamericanos. Características. Cuando Estados Unidos obtuvo la independencia de Inglaterra en las 13 colonias originales, había unos 35 periódicos pequeños y rudimentarios. No contaban con un público masivo ni con mucho hábito de lectura. Los periódicos daban escasas noticias y retrasadas. El primer diario fue el Boston New Leader. Los periódicos aparecían con la misma facilidad con que desaparecían. Con cada avance de la civilización se acompañaba con la creación de un nuevo periódico que no requería de mayor capital para ser fundado, ya que era muy sencillo. La situación de la prensa colonial fue muy precaria. Había menos diarios que hojas con periodicidad de 2 a 3 veces por semana. Posteriormente el magazine inglés lo comienza a publicar en sus diarios, lo cual le abrió paso a la fuerza del sensacionalismo en el que comienza a publicar hacia un público más ajetreado. El sensacionalismo. Historias centradas en el crimen, la violencia, las emociones y el sexo fue descubierta por Benjamin Day en 1833. Este tipo de noticias rebasó la ética de informar, inclusive en el periódico The New York Sun. Aparecieron escritos sobre la vida de la luna, lo cual fue causa de una noticia humorística para la competencia. Para 1837 lograba vender diariamente 30.000 ejemplares. Gordon Bennett se le considera como el padre de la prensa norteamericana, de origen escocés, con su periódico el New York Herald, de la misma tendencia de Sun. Publicaba temas de crimen, sexo, violencia, delitos sensacionales y hasta vulgaridades, pero también informaba de política, finanzas y asuntos de alta sociedad. El amarillismo es la tendencia de medios informativos a presentar las noticias destacando los aspectos más llamativos, aunque sean secundados con un fin comercial. Principales exponentes del amarillismo. Joseph Pulitzer era un húngaro que primero fue un mozo de café y luego agente de policía en 1833. Adquirió el New York World y el
y más tarde Ward. Como un hombre de negocios, trató a la prensa como un negocio más, tiraba 80.000 ejemplares. William Randolph Hearst, denominado el creador de la prensa amarilla, era un poderoso magnate de la prensa yankee adquirido el New York Journal y trató de sacar a la competencia a Pulitzer, reclutando a los principales periodistas del World. Tiraba 70.000 ejemplares. Conclusión. Diferencia entre amarillismo y sensacionalismo. En el sensacionalismo se buscaba la atención del público a través de noticias sensacionalistas, quienes una vez inmersos en la lectura encontraban documentos sólidos y formativos que denunciaban los abusos del poder de los ricos. El amarillismo se valió de los más bajos recursos para obtener lectores, sin ofrecer ningún tipo de información que fomentara el progreso educativo y cultural del pueblo. Con las mejoras de la tecnología de la impresión y el transporte y la alfabetización de las personas, hicieron posible el despliegue de la prensa.